don Miguel Valdivia ha dicho sí y empezamos. Entonces, bueno, muchas gracias por venir o por volver, que la mayoría estamos por aquí. Yo estoy muy ilusionado con la mesa que tenemos a continuación. Verán, los autores canarios, que somos ultraperiféricos, ¿no?, y escribimos con un acento distinto, ¿no?, en un dialecto del español, como bien se dijo el otro día, siempre nos quejamos de lo difícil que es conseguir atención y visibilidad, ¿no?, en un mercado editorial nacional que habla con la S y con la Z, ¿no? Estamos siempre quejándonos de eso, no nos hacen caso, hablamos en canario, no sé qué. Pero después uno se pone a viajar, a ver las literaturas que se hacen en otros lados y descubrimos que hay realidades culturales a las que nosotros somos igualmente ajenos porque se desarrollan no ya con otro acento, sino en otra lengua distinta, ¿no? Durante años nos hemos perdido excelentes literaturas desarrolladas en euskera, en galego, en catalán. Pienso, por citar solo 3 nombres, en Alberto Ladrón Arana, en Aníbal Malvar y en la recientemente fallecida María Antonia Oliver, ¿no?, que de quien pocos conocen que fue pionera entre las mujeres que escribieron novela negra en España, ¿no? Hoy, en absoluta primicia, pues tienen ustedes la oportunidad de disfrutar en directo de 3 autores que nos gustan mucho, a mí me gustan mucho, y de quienes queremos averiguar qué les une y qué les diferencia en su labor creativa desarrollada por cada uno en su propia lengua. Tenemos a Jon Arretxe, a quien escucharon ayer, a Diego Meiseira, a Nuria Bendicho, también pudieron oírla ayer en una mesa redonda, quienes serán moderados, si se dejan, por nuestra estrella del rock, ¿no?, el profesor Javier Rivero Grandoso. Les dejo ya con esta mesa, cuyo título, por cierto, hay que reconocerlo, se lo hemos robado el título a Truman Capote y hemos denominado Otras voces, otros ámbitos. Muchas gracias, Alexis. Para futuras ediciones yo propongo tabla de ibérico, así aprovechando la doble etimología de la palabra tabla. Efectivamente ya se ha comentado, Diego escribe en gallego, Nuria en catalán y Jon en euskera. Voy a hacerles una pregunta que seguro que nunca les han hecho, pero que creo importante hacer, es la elección de la lengua. ¿A qué se debe? ¿Respondemos cada uno en nuestro idioma o en euskera? Ellos a lo mejor, tú por favor no. A Diego igual le pillábamos algo, ¿no? Pero yo no. Adelante. ¿Empiezo yo? Como quieran. Venga. Bueno, la elección de la lengua es porque es tu lengua habitual, porque es la lengua en la que te comunicas y es la lengua mediante la cual pues, ves el mundo, ¿no? Esa es la explicación, ¿no? Lo que muchas veces, yo voy a empezar ya para el debate, ¿no? Lo que muchas veces nos preguntamos, los que escribimos en gallego, en catalán o en vasco, es por qué al que escribe en castellano nunca se les pregunta eso, ¿no? Pero bueno, en mi caso es por la absoluta normalidad, ¿no? Es la lengua en la que te desenvuelves normalmente y es la lengua con la que para mí cobra sentido la literatura, ¿no? Es la voz interior que cuenta historias, ¿no? Pues esa voz yo en la cabeza la tengo en gallego, ¿no? Es lo que le digo a mi médico. Sí, yo creo que es muy interesante, ¿no? Pues, bueno, como has hecho tú, ¿no? Pues cuestionar el hecho de que te pregunten siempre, ¿no?, siendo de otra nacionalidad dentro del Estado español, ¿por qué escribes en la lengua de tu nación, ¿no? Y yo creo que la pregunta ya evidencia un acto político, ¿no? Porque somos una nación, ¿no?, pues que estamos constantemente, no sé la palabra en castellano, asediados, ¿no? Y debemos constantemente rebuscar las palabras, incluso, además, dado que perdemos la lengua, perdemos nuestro mundo simbólico y nuestra cultura, nuestra capacidad de narrar la tradición, la fiesta, el espacio. Y es un acto político. Bueno, al menos yo me lo tomo así. Bueno, es así, sí. Sí, brevemente, pues para empezar, pues que es el idioma habitual de cada uno, ¿no? También es el idioma que más utilizo. Pero sí que hay un cierto punto de, no sé si llamarlo militantismo o convencimiento o pues intentar
ayudar a que se recupere un poco el idioma. En el caso del euskera está mucho más debilitado que los otros dos idiomas, ¿no? Y sí que hay mucho autor vasco, algunos incluso euskaldunes que hablan euskera y podrían escribir en euskera también, pues que han decidido escribir directamente en castellano, ¿eh? En mi caso sí que hay pues, ese amor por el idioma, por la cultura y por intentar hacer algo, ¿eh? para que se recupere. Claro, es que esa misma pregunta yo se la hacía a otros autores gallegos, catalanes o vascos que escriben en castellano, que por qué no hacían esa lección. Y es verdad que hay distintos motivos. Algunos, por ejemplo, el caso de euskera, decían que no lo dominan como para escribir en esa lengua, pero otros sí que comentaban que la lengua de narración para ellos, con la cuenta que la lengua desde la que le hablaban sus padres, era esa y por lo tanto ellos consideran que esa lengua, la ficción, tiene que ser de pues, la que se criaron, es decir, la que le dieron sus padres. Bueno, en mi caso es curioso, vosotros seguramente os criaríais de niños en vuestro idioma, ¿no? Pero a mí me educaron en castellano mis padres. ¿Por qué? Porque mis padres habían perdido el euskera de sus padres. ¿Por qué? Pues porque le tocaron vivir los años del franquismo, de las prohibiciones, de las represiones, de castigos en la escuela, insultos, hasta golpes. Si hablabas, ibas hablando en euskera. Aquellos que iban a clase hablando en euskera les hacían auténticas burradas. Gente de mi edad que iban a la escuela de pequeñitos, hablaban en euskera y me contaba el otro día uno del pueblo donde vivo, de Arbizu, que le metieron en el ropero de la clase, del aula, y lo tuvieron ahí toda la mañana. Y bueno, unas cosas tremendas, ¿no? Y entonces eso también te crea un poco de más convencimiento, pues venga, pues ahora voy a escribir en euskera. Yo empecé de jovencito, en plan autodidacta, a recuperar, pero siempre sintiendo eso, que estaba recuperando algo que era mío y que habría sido natural que yo lo hubiese hablado desde pequeñito. Hay un mito que se suele utilizar mucho una falacia, que es uno que dicen que, claro, que si se utiliza el castellano, la difusión es mucho mayor porque son 400 millones de hablantes. Como si editando una novela en una editorial española fueras a llegar a 400 millones de hablantes. ¿Ustedes cómo perciben la difusión en su lengua? Bueno, a ver, yo creo que está claro que tanto el gallego, el catalán como el euskera tiene una serie de problemas que el castellano no tiene, ¿no? Evidentemente son lenguas que dentro del Estado son subalternas, es decir, hay una lengua que lo domina todo, que es el castellano, y el resto, pues digamos que ocupan un espacio que incluso está cada vez más arrinconado, ¿no? en cierto sentido, ¿no? Pero como la relación, por lo menos que intento yo mantener con el lector, es una relación de absoluta normalidad, es decir, escribes en gallego, te diriges a gente que habla en gallego o que habla en castellano en Galicia, que son es decir, en Galicia la gente habla dos idiomas. Lo normal, creo yo, es que la gente leyese en los dos idiomas, ¿no? Entonces yo me dirijo con naturalidad para todo aquel lector o lectora gallego que quiera leer mis libros, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto, y un poco conectando con lo que decíamos antes, que tampoco soy inocente. Es decir, la lengua te marca de alguna manera. Sé que hay una parte... A ver, yo aunque siempre intento hablar de esa naturalidad, es cierto que hay una parte de militancia en un cierto sentido, ¿no? Pero yo prefiero dejarla un poco de lado, ¿no? O sea, la militancia para otras cosas, o sea, prefiero dejarla para la calle, para la pancarta, o sea, para otras. La literatura está por encima de eso. Para mí, ¿no? Es un lugar sagrado y de libertad absoluta donde, vamos, yo creo que tienes todo el derecho del mundo a ir incluso en contra de tus propias ideas, ¿no? O sea, yo creo que es incluso razonable escribir en contra de uno mismo, ¿no? Entonces, la difusión en el caso de la literatura gallega está muy condicionada también a la evolución del propio idioma, ¿no? Si el idioma está un poco resentido, digamos, por pérdida de hablantes, evidentemente la literatura pues, se ve afectada también por eso, ¿no? Pero bueno, yo me he llevado muchas sorpresas, ¿no? O sea, a lo largo de muchos años, de ver cómo a veces ciertos lectores o sea, como ciertas personas a lo mejor muy militantes, ¿no? A veces no son las más lectoras en gallego, ¿no? Y te encuentras también gente que piensas que a lo mejor pues, no tiene ningún tipo de militancia o que son gente que habla habitualmente en castellano y leen más libros en gallego de los que te pensabas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo prefiero hablar de literatura en general, ¿no? El idioma es un medio, ¿no? que utilizas, ¿no?
Pero bueno, sí que es verdad que uno no puede ser inocente en el caso de una lengua que, bueno, que está en una situación de mayor debilidad que el castellano, evidentemente. Sí, bueno, yo creo que es interesante esta dicotomía que has hecho entre la lucha cultural, ¿no?, y la lucha territorial política, ¿no? Porque los movimientos independentistas y cuando tú eres militante, ¿no?, siempre te encuentras con que a veces son irreconciliables, porque tienes Cataluña por un lado, en nuestro caso, ¿no?, al País Valencià. Ambos compartimos la misma cultura, la misma lengua, pero territorios que son gobernados desde distintos lugares, ¿no? Y sí que es verdad que te encuentras, ¿no?, pues con gente a lo mejor que es muy militante de la lengua y que políticamente no se defiende como independentista, pero sin embargo está recuperando el catalán que se está perdiendo, y gente pues, ¿no?, que en Cataluña sí que la gente que es militante no lee nunca en castellano. Es rarísimo, siempre lee en catalán, pero también es verdad que en catalán los catalanes nos hemos encargado, ¿no?, pues los escritores y traductores, de hacer una gran difusión y tener buenas obras traducidas, muchísimas, y empezando por Pedrolo, pero hay contemporáneos, ¿no?, muy grandes. En el caso de la difusión en catalán, yo no me planteo escribir en otra lengua, evidentemente. Sí que es verdad que siempre está la traducción, se puede traducir al castellano, pero yo considero que no debe tratarse como un hecho no politizable. Es decir, no es lo mismo para mí que me traduzcan al inglés que al francés o al español. Como catalana, evidentemente, pues tengo un conflicto ahí, ¿no?, de base, y de hecho me genera ciertas dudas, ¿no? ¿Cómo yo, por ejemplo, lo planteo? Bueno, pues solucionándolo, por ejemplo, no traduciéndome a mí misma. En primer lugar, porque dado que tengo impuesto el castellano, tengo impuesta la gramática del castellano y no quiero que modifique mi gramática catalana, y no quiero escribir catalán pensando que va a ser traducida al español. Y también es importante, por ejemplo, que en la portada del libro ponga que es una traducción, porque si no se asimila que, dado que soy una ciudadana del Estado español, si no pusiera el nombre de la traductora o el traductor explícitamente, se pensaría que es un libro ya directamente escrito desde el castellano porque soy nacida en Barcelona, ¿no? Yo considero que, bueno, que sí que es verdad que evidentemente quiero como autora que mis libros lleguen a mucha gente, porque aparte de escribir en catalán y reconocer mi tierra y mis maestros de la literatura catalana con los que yo he aprendido a escribir y disfrutado muchísimo, también tengo evidentemente pretensiones de universalidad, que pueda ser leído en cualquier parte del mundo. Pero esta pretensión de difusión, ¿no?, bueno, no debemos negar que a veces la traducción desvincula el elemento político y lo convierte en un acto íntimo entre autor y autor, cuando una especie como de falsa, no me sale la palabra en castellano, pero bueno, como de falsa comunión, ¿no? En el caso del euskera, el tema de la difusión, sí que eres consciente de que te autolimitas si eliges escribir en euskera, porque claro, el total de lectores potenciales en euskera es muy bajo. O sea, es un idioma que yo no sé, no creo que lleguemos a 1 millón de hablantes en total. De ahí, la gente a partir de 60 años, más o menos, en general es analfabeta. Los vascoparlantes, porque no han tenido la oportunidad de estudiar, de leer de pequeñitos en euskera, entonces habla igual perfectamente, incluso mejor que castellano, pero no es capaz de leer. Eso te limita mucho más. O sea, y queda un corpus ahí pues muy, muy pequeño. Pero sí que ha habido, incluso más que entre los autores, más militancia entre los lectores. O la gente convencida, venga, hay que recuperar el idioma, y gente que compraba libros en euskera compulsivamente, aunque luego no los leyese. Que bueno, a mí si me das a elegir qué prefieres, que te compren o que te lean. No sé, claro, yo cuando voy a una biblioteca y me enseñan, mira todos los sellos que tienen tus libros, de que se los sacan, me hace ilusión, pero eso no me da de comer tampoco, ¿no? Y sin embargo, que te compren, aunque no te lean, te da de comer, no sé, bueno. Pero eso también está desapareciendo, ese militantismo. Hay una feria en el País Vasco, la Feria de Durango, que es una fiesta impresionante de la cultura. Son 5 días en diciembre, en el puente de diciembre, que yo no sé, pero por más de 100.000 personas pasan por ahí en 5 días y hasta hace 20 años compraban libros. Yo he llegado a vender 500 ejemplares de un libro en un día solo. O sea, era una cosa de... ¡wow! Luego, que leyesen o no, y eso ha bajado mucho y se está resintiendo un poco por este tema de la pérdida de la militancia, pues las tiradas y las ventas en euskera. Citaba Nuria a Pedrolo, que además de traductor fue uno de los pioneros de la novela policíaca en Cataluña, y además en un momento en el que se necesitaba ese tipo de géneros para tratar de normalizar una lengua que, debido al franquismo, pues
era imposible ser empleada de manera oficial, pero tampoco enseñada, tampoco te sancionaban si la utilizabas en tu vida cotidiana. Tanto en euskera como en catalán como en gallego se empleó durante los años de la transición precisamente para atraer lectores. ¿Creen que este género todavía puede seguir atrayendo lectores, como decía antes, bueno, como dice John, pero también como comentaba Diego, que a lo mejor no estén tan acostumbrados a leer en esas lenguas y que puede ser un motivo para ayudar a normalizar esas lenguas? O, como opina otra gente, pues no es necesario. A ver, sí, es verdad lo que dices, que bueno, por lo menos en el caso gallego, que cuando surge el género negro en lengua gallega, digamos, el objetivo de fondo de los escritores tenía que ver más con el deseo de normalizar el idioma que con el de escribir género negro, ¿no? Es decir, había un poco esa necesidad, a partir sobre todo desde que la lengua se hace oficial, ¿no? A partir de la aprobación del estatuto, pues digamos que bueno, hay una especie de boom, ¿no? Por el cual bueno, pues parece que todo el mundo se lanzó, bueno, hay que escribir novela negra, hay que escribir una literatura infantil y juvenil, hay que escribir novela histórica. Bueno. Entonces, claro, aquellas primeras novelas negras que se empezaron a publicar en gallego a principios de los 80, hombre, no eran las mejores novelas negras de la historia, ¿no? Y no cambiaron el género, ni mucho menos, pero tampoco lo pretendían. ¿No? Bueno, yo les tengo cariño a esas novelas cuando las leo, y la verdad es que son digamos, tienen un cierto aire inocente, ¿no? Incluso, ¿no? Porque estaba ahí un poco esa necesidad de buscar lectores, ¿no? Pero con el tiempo, digamos, esa idea de querer normalizar el idioma a través de la literatura se fue difuminando un poco, ¿no? Yo creo que eso favorece el resultado literario, ¿no? Porque si tú escribes una novela con ansia de normalizar el idioma, pues probablemente te estás equivocando, porque realmente escribir una novela tienes que escribirla con un afán literario, ¿no? Es decir, el idioma creo que es el que lo normalice cada uno hablándolo, es decir, la literatura yo creo que tiene que tener otra función, ¿no? Pero bueno, en ciertos momentos históricos es cierto que a veces a la literatura pues se le carga esa mochila, ¿no? Las propias literaturas gallega, como la vasca, como la catalana, a veces son también depositarios también de las esencias nacionales, a veces, ¿no? Y demás, pero bueno, yo creo que es a veces lanzar sobre el escritor a veces una responsabilidad que no sé si debe tener siempre o no, ¿no? Pero bueno, ese tipo de novela negra después fue evolucionando, ¿no? Lo que decía, y hoy en día yo creo que la gente que escribimos novela negra, por lo menos en gallego, bueno, tú lo que quieres es escribir, simplemente, ¿no? Y lo que pasa es que sí que los editores, claro, les gusta que la gente venda libros, ¿no? Entonces, la novela negra pues, es un tipo de género que sabe que se vende, ¿no? Bueno, la novela negra entendida, a lo mejor no tanto como yo creo que es la novela negra, ¿no? Pero bueno, como sabemos que hay un poco cabe de todo. Entonces, claro, los editores, cuando ven un escritor que escribe un tipo de novela negra más o menos comercial, ¿no? Pues saben que ahí pues, puede haber un germen de posible escritor o escritora que consiga muchos lectores, ¿no? Y bueno, eso siempre es positivo, ¿no? Pero bueno, la literatura para mí es otra cosa, ¿no? Va por otro camino, ¿no? Claro, yo no lo decía desde el punto de vista del escritor que se siente y dice voy a escribir una novela para normalizar el idioma, no, sino cómo ese producto llega más bien al receptor. Un compañero destacaba, por ejemplo, y dice, hace mucho más por el gallego las 10 y pico ediciones de las obras de Domingo Villar que le dieran el Nobel, por ejemplo, a Méndez Ferrín, porque no llega a un público tan amplio. En cambio, Domingo Villar sí consigue leer eso. Claro, sin duda, sí, sin duda, es verdad, sí, claro. No sé, en catalán y en euskera. Ese tiempo que comentabas tú es verdad, ese tiempo ya pasó, ¿no? Yo creo que en sí, euskera ¿no? también Sí. hubo algunos casos de escritores que escribían novelas negras, pues sí, pensando Gereño, en la ¿no? Gereño. Xavier Gereño era un muy buen ejemplo. Sí. Pero eran unas cosas súper simples, ñoñas, Sí, pero- no sé, pero comparadas claro, con lo tenía que se ese escribía sentido. en el resto del mundo y te daba hasta vergüenza, ¿no? Ese tiempo estuvo bien, era necesario, pero ya pasó, ya está. Y nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos, novelas negras que se puedan leer en todo el mundo y listo. Incluso casi estamos en el extremo contrario. No sé si nuestras zonas pasa, pero en el País Vasco incluso
un poco la élite de la literatura, ¿no? Los supercicutas de la literatura, ¿no? Pues parece como que desprecian incluso. Y a los que escribimos novela negra casi nos tratan como escritores de género, comerciales, creo que tiene que coger prestigio. Yo lo noto, que es peor en el mundo euskaldun que en el mundo así, en castellano en general. Claro, pero eso me refería precisamente que entre la intelectualidad seguramente el género criminal todavía, yo creo que cada vez menos afortunadamente, pero todavía hay quien piensa que es subliteratura. Sí, sí. Pero, sin embargo, seguramente el ejemplo que comentaba antes, seguramente ayude más desde el punto de vista del idioma y seguramente disfrute mucho más un lector con este tipo de novelas que con otras que pretendan ser muy altas y que a lo mejor se quedan en un pestiño que no va a ningún lado. Sí, pero cada uno tiene que escribir lo que le salga y cómo le salga. Nuestras novelas son muy diferentes entre sí. Yo he leído las dos novelas, las compré y me las he leído, las dos últimas novelas de mis dos compañeros, y son, bueno, no sé ni cómo definirla, ¿no? Pero son muy diferentes a lo que escribo yo, cada uno que escribe lo que le gusta. En el caso de estos dos escriben de cine impresionante y yo qué sé, si es más fácil para el lector en gallego, en catalán, ya no tenemos que pensar en eso, de eso nos tenemos que olvidar ya, yo creo. Yo creo que no nos debemos olvidar y que de hecho son distintas porque somos de naciones distintas y tenemos distintas fuentes y distinto arraigo, ¿no? Citas a Pedrolo. Pedrolo era un genio. O sea, Pedrolo era un tipo que escribió crónicas coloniales y veía Cataluña como una colonia del Estado español y se encargó, ¿no?, de hacer una tarea, ¿no?, grandísima para poder recuperar, para empezar a traducir obras que no estaban traducidas, como por ejemplo Erskine Caldwell, que en Cataluña no se había oído hablar de él, Faulkner, evidentemente, ¿no?, y a muchos más, y también empezar a tratar distintos géneros, ¿no?, incluso a proponer un juego para escritores futuros, para seguir la tradición literaria, para que escribieran, ¿no?, pues con un juego otras obras a partir de las suyas, ¿no? Él ya pensaba como país y ya pensaba, ¿no?, a dejarnos una herencia a los escritores catalanes. Y, por ejemplo, en Cataluña sí que es verdad que entre mis colegas escritores y críticos literarios como Julia Ojeda, Aria Paco, evidentemente la nación importa y sí que nos sentimos un poco, ¿no?, bueno, con el deber de cargar con esto, ya que no nos dedicamos a parar desahucios, que es otra lucha, también tenemos, ¿no?, otras cosas importantes, la militancia laboral, y nos dedicamos a leer libros, ¿no?, pues de lo que podemos, pues, estar en esto, pues es un poco, ¿no?, la contribución, porque al fin y al cabo lo pensamos siempre como una crítica a cualquier tipo de opresión y de asedio, ¿no? Y la novela criminal en Cataluña, yo creo que sí que es verdad que han aparecido, pues, no distintas editoriales que publican solo esto. Sí que es verdad que hay el estigma de que es una novela, un género menor, y esto, pues, es muy difícil siempre de erradicar, como el fantástico, etc. Pero yo creo que en Cataluña el ecosistema literario funciona un poco distinto. Cuando una novela gusta mucho, se desvincula un poco de su género, ¿no?, y se va a buscar un poco más al autor, a darle nombre, porque es muy pequeño y nos conocemos todos mucho, ¿no? No sé, yo creo que valoramos, al menos mi sensación es que valoramos mucho a la obra y a mí me da la impresión de que no olvidamos a un autor por haber hecho una obra a lo mejor no tan buena como la anterior, ¿no? Que al fin y al cabo tenemos muchos premios, por ejemplo, ¿no?, en Cataluña, y eso es, bueno, es muy interesante porque denota, ¿no?, pues un intento, ¿no?, es cuestionable, evidentemente, pero un intento de dar relevancia, ¿no?, y visibilidad a obras que podrían quedar, ¿no?, escondidas en el magma, nunca mejor dicho aquí, del mundo literario, ¿no? Comentaba John ahora precisamente esa diferencia que hay en las novelas de ustedes. Ayer, Eduardo, te preguntaba, yo creo con mucho acierto, que claro, tu novela en principio es criminal, pues hay un crimen, sí es criminal, pero no es un estereotipo tampoco de novela negra, novela criminal. Las de Diego tampoco, no es una investigación, salvo las primeras, sino son novelas criminales, en algunos casos se van entrecruzando, y John sí que tiene, en el caso de Touré, un investigador que hay veces que no investiga, sino que le van pasando cosas a él y que después por eso se desarrolla la trama. Creo que ustedes pueden ser buen reflejo de la variedad del género criminal en la actualidad.
No sé cómo perciben sus novelas dentro de lo que sería el género criminal o si las consideran dentro del género criminal, en el caso de Nuria, que es donde yo tengo alguna duda. A ver, yo mis novelas, yo considero que escribo novela negra, ¿no? Pero bueno, claro, pero no soy responsable del 100% después del resultado, ¿no? de lo que escribo, ¿no? A mí me gusta el género entendido como una atmósfera, como un tono, ¿no? como una posición moral ante la sociedad, ¿no? como una manera de señalar ciertas contradicciones del sistema, ¿no? Pero sobre todo yo entiendo el género negro como una mirada, ¿no? Como no sé, un cierto aire de derrota, de pesimismo, de fatalidad, ¿no? Pero al mismo tiempo también no sé, de brutalidad, de energía, ¿no? Hay un tipo de novela pues más pegada a la investigación policial, ¿no? Con un policía, un juez, un periodista que investiga algo y después se resuelve y todos nos quedamos muy contentos y la sociedad se consuela, ¿no? Porque el mal es castigado. Pero pues hay otros escritores, los de novela negra, que a mí me gustan, que son los que te inquietan, los que cargan un poco las tintas contra el orden de las cosas, ¿no? Y los que escriben sobre todo desde el punto de vista del perdedor, ¿no? del marginado, ¿no? del que en un momento determinado las circunstancias de la vida pues provocan que haga un pequeño salto al vacío, ¿no? Y que se pasa al lado oscuro del delito, ¿no? A mí esas son las historias que me gustan, las historias de supervivencia, conocer esos personajes, comprenderlos, ¿no? Y no sé si justificarlos, pero sí pues acompañarlos, ¿no? en su historia personal, ¿no? Porque yo creo que son bueno, no digo que sean los grandes olvidados, ¿no? Pero hay cierto tipo de novela negra o criminal que espectaculariza para mí, según en mi opinión, el delito demasiado, ¿no? Que nos cuentan historias que tienen realmente poco que ver, por lo menos con el mundo que yo veo todos los días, ¿no? Yo cuando salgo a la calle pues veo necesidad, veo gente que lucha por sobrevivir, veo gente que comete a veces pues pequeños delitos, ¿no? Y que eso no los coloca en un infierno, digamos, o sea, que nos coloca en un sitio en el que yo debo juzgarlos como unos personajes terribles, ¿no? Y ese es el mundo que a mí me gusta contar en la novela negra, ¿no? Que yo creo que es digamos, el tipo de novela que quiere mirar al mundo con ganas de lanzar preguntas y de hurgar un poco en las heridas del sistema, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que sí, me debo a la etiqueta que ponga la gente que lea mis novelas, que sí, novela negra de carácter social, con toques de humor, yo qué sé, pero bueno, sí, está ahí en el género y para que no haya ninguna duda, hasta el protagonista es negro, o sea que ya es la novela negra por excelencia, ¿eh? Las de Touré. Sí, bueno, yo en mi caso depende de lo que entiendas por novela negra, ¿no? Yo ayer comentaba en la charla de ayer que a mí me gusta mucho la estructura, ¿no? de una obra, de cada obra. Cuando leo una novela, lo primero que pienso es, primero la leo y luego la releo pensando cómo ha formulado toda la estructura el autor o autora, ¿no? Y claro, si yo entiendo novela negra como desocultamiento, ¿no? Donde el lector va encontrando pistas, ¿no? Que le van desvelando pues, la razón final, sí, pero sí que es verdad que, dado que era mi primera novela y yo quería homenajear mucho a mis maestros, cada capítulo lo hice dedicado a una obra que a mí me gusta mucho. Pues yo qué sé, el primer capítulo pues se lo dediqué a la mort i la primavera de Rodoreda, que para mí es una de las mejores novelas que ha parido la tierra. Es increíble, es angustiante, es terrible. Pero, pues, por ejemplo, en el capítulo del Pera, a mí me gustan mucho los westerns. Soy un amante de los westerns y siempre he sido. Entonces, pues empiezo a hacer tiros, pues quemo a una vieja, ¿no? O sea, en plan, arriba y abajo, porque me encanta Sender y El bandido adolescente, su novela, ¿no? Cuando se exilió. Bueno, así que es verdad que estructuralmente pues, he cogido, ¿no? la novela negra, pero luego empezaba a aprender a escribir y pues iba, ¿no? Jugando distintas cosas en cada capítulo un poco. Y comentabas antes también que no pensabas autotraducirte, que es algo que no vas a hacer. Creo que, Jon, tú no lo has hecho, no sé si te lo planteas. Autotraducirme, yo lo hice una vez pensando que por qué no, sí, yo sé perfectamente castellano, pero después de mogollón de trabajo,
hice el ridículo, o sea, me quedo de culo. Porque nosotros no nos damos cuenta, igual, a mí me parece que hablo castellano normal, incluso sin acento vasco, pero no, la gente se ríe, ¿no? En cuanto abro la boca, me suena, tú eres del norte. Bueno, y eso se nota en el castellano que hablamos nosotros, el del País Vasco y el de la gente que habla normalmente euskera tiene mucho vasquismo, muchos giros que lo traduces al castellano y chirría, suena casi a chiste, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta del valor que tiene una buena traducción. O sea, yo desde entonces admiro a los buenos traductores, porque además está muy mal pagado, ¿eh? Hacen un trabajo enorme y se les paga muy mal. Y bueno, y desde que probé esa primera vez, en resumen, pues no. Y dije, otra vez, lo de ayer, nunca más. No. Y dije, y a partir de entonces lo hace una profesional que lo hace fenomenal. Y yo me quito trabajo encima y todos contentos. Y además estoy muy contento con cómo me traduce. Las malas lenguas dicen que incluso mejora los originales, pero no se lo digáis a nadie. Para eso tendríamos que leerlo en euskera, así que No te podéis preocupes. comparar. Está complicado, así que... Y en el caso de Diego, creo que fue Anoiten Riva la que te autotradujiste. ¿Cómo fue la experiencia? Y esta última también. Esta última El también. Círculo también, sí. Ajá. Claro, yo es que he hecho las dos cosas. O sea, hay algunas que están traducidas por traductores, en este caso por una traductora, por Isabel Soto, que es, aparte de ser amiga mía, es una traductora estupenda. Y otras las he traducido yo, pero es más por razones prácticas. Es decir, para mí lo ideal siempre es que te traduzca otra persona. Tú pues, la has escrito en el idioma original y que el traductor o que la traductora pues, haga el trabajo de traducirla al castellano, ¿no? Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, del Ciervo y la Sombra, salió publicado en castellano un año más tarde, ¿no? que en gallego. Entonces, claro, durante todo ese año claro, no he podido evitar caer en la tentación de reescribir la novela un poco, ¿no? Entonces, claro, lo que he hecho ha sido traducirlo a mí mismo y aprovechar pues, para corregir algunas cosas de la historia, no cambiar la trama ni mucho menos, pero bueno, sí para corregir pequeños matices o para tomarme algunas libertades que el traductor o la traductora no se podría tomar, ¿no? Es decir, yo en cuanto me estaba traduciendo a mí mismo y veía algo que a lo mejor la traducción literal pues, no funcionaba bien, pues en vez de darle vueltas y más vueltas, que hacía, pues cambio, a lo mejor un diálogo que no... Entonces, bueno, digamos que es una traducción libre del autor, ¿no? Pero otras novelas sí que las ha traducido otra persona, que yo creo que es lo normal, ¿no? Pero bueno, a veces por motivos prácticos, ¿no? Pero bueno, sí que reconozco, como decía John, que para mí es un suplicio, un poco, ¿no? Porque es como... yo he escrito 12 novelas ya y todas las que me he traducido a mí mismo ha sido como escribirlas otra vez, ¿no? Y claro, es como... yo creo que sí que manejo más o menos bien el castellano, que es verdad que a veces tienes unas pequeñas inseguridades cuando escribes, cuando haces literatura sobre todo, pero sí que es un trabajo bastante... bueno, carga bastante, ¿no? Porque supone otra vez volver a darle vueltas a la novela, reescribir y demás. Y bueno, yo creo que lo ideal siempre es que lo haga otra persona, ¿no? Sí, mejor utilizar ese tiempo en escribir una nueva novela. En Claro, gallego, claro. El tiempo que pierdes, joder, es que... Además que yo cuando me traduzco me empiezo a ver errores por todos lados, ¿no? Entonces digo, ¿cómo he editado esto? Claro. Había una cosa que decía Manuel Rivas, que siempre me hacía pensar que para él no le gustaba autotraducirse y no lo iba a hacer, porque era un camino que él ya había transitado y que él prefería buscar otros caminos nuevos. Entonces, un poco lo que tú dices, pues tener tiempo para escribir otra cosa nueva. Pero el verdadero problema es quién paga la traducción. Claro, tú tienes una novela en euskera, vas a cualquier editorial española y le dices, oye, ¿me traducís esto? Sí. Tráenos la traducción. Tú sabes español y eres español, pues trae tú la traducción en castellano, que vamos a pagar nosotros una traducción de... Claro, y cualquier traducción, incluso de mis libros, que son cortos, que van 200 y pico páginas, pues son muchos euros, de 2.000 euros para arriba, mínimo, ¿no? Sí. Entonces, las editoriales no están dispuestas, y menos hoy en día, a ponerte en el mercado ya con menos 2.500 euros o menos 3.000 que tienen que recuperar para empezar, ¿no? Entonces, por eso muchas veces pues, nos vemos obligados, o la gente se ve obligada a autotraducirse también. Bueno, y 2.000 ya es mucho. O sea, hay traductores que cobran mucho menos por traducir novelas enteras. O sea, el oficio está muy mal pagado, ¿no? Sí. Y yo creo que es interesante una cosa que has dicho tú, que es el tiempo que transcurre entre la publicación de tu novela en tu lengua
nacional y el castellano. Porque, por ejemplo, en Cataluña se da, por ejemplo, que cuando salen al mismo tiempo las dos lenguas, la original catalana y la traducida al castellano, se cogen primero la castellana. Se tiene tendencia a coger la castellana antes que la catalana. Yo creo que el tiempo sí que importa, ¿no? Y que la militancia por la lengua, en este caso, pues tiene sentido plantearla también con el tiempo y la obligatoriedad, ¿no? De que si alguien realmente quiere leerte y sabe tu lengua, porque evidentemente en la escuela han aprendido catalán, pues tenga la obligación, ¿no? Y así pues vamos acrecentando un poco la lengua, ¿no? Porque las cifras, pues, ¿no? Nada, Sí, no, sí, es me cierto lo parecía que importante. Sí, bueno, quizás a lo mejor un mes o dos, ¿no? Pero yo claro, como hablo por mi experiencia, yo si la novela tarda un año, no es que no puedo evitar darle vueltas Ya. y reescribirla, ¿no? Porque supongo que es un problema mío. No, yo he tenido a veces hasta problemas, a veces he editado las dos versiones al mismo tiempo, pero había bastante gente euskaldun que se mosqueaba. Decía, joder, estás perjudicando al euskera, porque claro, el vasco euskaldun es bilingüe, puede leer los dos idiomas y se los das los dos a la vez, igual dice, pues yo me la pillo la de castellano. Sin embargo, si sacas primero en euskera y está unos meses solo en euskera en el mercado, pues te la va a pillar en euskera, ¿no? Y ahora lo que estoy haciendo, pues sacar en euskera y unos meses después en castellano. Tienes que andar haciendo equilibrios ahí para estar tranquilo también con tu conciencia y no caerle mal a la gente. Bueno, está complicado. Y en tu caso, porque publicas en la misma editorial, tanto en euskera como en Porque castellano. tengo una editorial que es una joya, que no es la clásica editorial que va a la pela, a ganar dinero y punto. Mantiene esa conciencia también de normalizar, recuperar la lengua, entonces pagan las traducciones, vamos, es Erein, tengo que decir 3 veces, Erein, 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 la mejor editorial del mundo, sin ninguna duda. Pero me consta que en otras editoriales cuando juegas con dos casas, es decir, con una en la lengua original y otra en la que se va a traducir, en este caso en español, pues es lógico que la editorial de lengua original pues pida un plazo, porque si no muchas veces lo que comentaba Nuria, es que o tú mismo ahora mismo, el mercado a veces va a hacer que los lectores escojan la versión española y sobre todo se pierdan ventas de editoriales que por lo general suelen ser más pequeñas. Pero ahí ya, bueno, si nos metemos ya también en temas económicos y editoriales, podemos no salir. En las novelas de Diego y de Jon suele haber también muchas referencias a la inmediatez, a la actualidad, también producto de esa denuncia social. En la tuya, Nuria, no por cómo está ambientada. Ayer comentabas que piensas hacer tu obra como una especie de conjunto, como un corpus completo. ¿Tienes previsto utilizar temas actuales o lo vas a hacer así como en un tiempo más bien histórico, detenido? Bueno, yo lo que sí que me he dado cuenta es que van a girar siempre en torno a las mismas obsesiones, ¿no? La sangre, el dolor, la mujer, la violencia. Bueno, evidentemente van a variar de una a otra, pero sí que quiero mantenerme sobre todo en este tono trágico. Esto sí que lo tengo claro. Este tono como de desesperación, ¿no? y de determinación existencial que ahoga. Y esto sí que... Sí, aunque yo no vivo así, ¿eh? Pero... Tú no eres así, como los personajes de la novela, ¿no? Claro. Más te vale. Sí, sí. No, pero sí que me encuentro muy cómoda en este mundo, ¿no? De todos modos, sí que hay denuncia social en mi novela. ¿eh? Sí, sí. O sea, aunque la vestimenta a finales del 19 y principios del 20 hablo de feminismo, o sea, evolucionista de la prostitución, lo dejo muy claro. Mi mirada es del siglo XXI, he estudiado filosofía, además soy fanática de la filosofía política, me paso el día leyendo ensayo político. O sea, mi mente siempre está ahí, ¿no? Sí, no, sí. no podría no criticar el mundo sin un cuestionamiento interno, porque mi carrera me reseteó el cerebro, ¿no? O sea, no. Sí. Yo me refería a los elementos más actuales, por ejemplo, pues en las novelas de Diego aparece desde las preferentes hasta el tráfico de drogas en Galicia, las de Jon, pues todo lo que hablamos ayer de San Francisco, el tema, bueno, su segunda novela se llama 612 euros porque les están diciendo a los inmigrantes que les dan 612 euros por llegar a España y entonces, bueno, esos elementos que son, digamos, están muy anclados a una situación concreta, actual,
que obviamente pues, en tu caso, por donde ambientas la obra, pues en la época en la que está ambientada, pues no puede estar. Sí, de todos modos, perdón, pero sí que es verdad que yo tengo una columna de filosofía política en el diario Ara y allí sí que soy muy académica, tesis, antítesis, etcétera, ¿no? Pero yo creo que debemos a veces entender también la política y la materialidad en la calle como un todo, ¿no? Y que todo viene de estructuras pues, muy complejas, ¿no? Que además, al final, yo a medida que voy estudiando, ¿no? Pues, ecología, feminismo, capital, me voy dando cuenta que al final es todo lo mismo, o sea, como dice la Biblia, ¿no? Nihil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Es que es siempre lo mismo, un mismo sistema, y al final yo voy hablando de distintas cosas, ¿no? En un bar con mis colegas haciendo crítica social y siempre hablamos de lo mismo pero con distintas manifestaciones, ¿no? Y creo que se puede expresar de muchos modos la crítica social, ¿no? Sí. Bueno, pues antes de que Alexis me mate, les quiero dar las gracias por esta mesa, por esta... Yo reivindico el nombre de Tabla de Ibéricos, así que muchas gracias, les pido un aplauso. Gracias a ti por moderarnos. Yo me apunto lo de tabla de ibéricos, pero si es con degustación, ¿eh? También. Mañana además saben que una parte de nuestro fin de fiesta es el Dímelo en la calle, ¿no? En el que todos los autores y autoras que vienen al festival leen un fragmento de su obra. Y estas 3 personitas mañana leerán en su lengua original, en la lengua original en la que han escrito sus textos, y por supuesto luego habrá otra persona, sobre todo en el caso de John, leyendo el texto y que me mirará traducido, como... ¿no? O sea que... La gente que pase por ahí me mirará sí, como... Sí, total. Y además no se pierdan marciano... el Dímelo en la calle de mañana, porque eso yo creo que va a ser histórico, ¿no? Nunca lo hemos hecho aquí, desgraciadamente. Hemos tardado mucho, pero vamos a estar. Bueno, aprovechen, como siempre, para pedirles su firma, para hablar con ellos y tal abajo, ¿no? Aprovechen, y a las 9 nos vemos aquí, que tenemos plato estrella también, ¿eh? Venga, hasta ahora. Venga.